retomamos, por favor, amigos, participantes de toda Latinoamérica. Nos toca ahora un conversatorio cambiando un poco el enfoque del tema de hoy, que es liderazgo transformador. Vamos a tener la participación de dos excelentes profesionales, abogados ellos, Charles Chapman de Colombia y Percy Alache de Perú, que nos van a desarrollar un tema por demás interesante que tiene que ver con una situación muy presente, que es la tercerización, la inflación y el teletrabajo en Colombia y Perú. En México hace unos meses, casi un año, ¿no? Se dio una reforma importante en lo que es tercerización de servicios, ¿no? Siguiendo un poco las restricciones que ya se habían dado en España, las prohibiciones más severas que tiene Ecuador y Bolivia, ¿no?, sobre el tema, ¿no? Un tema lamentable porque definitivamente tercerización es un modelo económico, una forma de organizar el trabajo que ha permitido ganar competitividad, crecimiento, fortalecimiento de lazos comerciales, no solamente entre empresas locales, sino entre empresas regionales y globales, ¿no? Ahí quería hacer algunos comentarios muy breves, muy didácticos, ¿no?, de lo que ha pasado en la tercerización en Perú. En la previa conversábamos con Charles sobre lo que estaba pasando en Colombia, ¿no?, y que si bien es cierto no se ha dado una reforma crítica en ese país, vemos que la tendencia también de nuestros gobiernos no es nada alentadora, ¿no? Básicamente por la tendencia de izquierda, que hoy la estamos viviendo muy duro en Perú, justamente por una regulación mucho más rígida, ¿no? Solo para ponerlos en contexto, ¿no?, en la tercerización en el Perú, ¿no?, empieza en el año 2008, empieza formalmente, porque ya venía, digamos, este fenómeno a finales de los 90, ¿no?, y haciendo todo un esquema de organización del trabajo, de los modelos de negocio, ¿no?, de estructuras, digamos, que buscaban socios estratégicos, ¿no?, para poder, digamos, hacer negocios, ¿no? Y finalmente que las estructuras sean más sólidas, más complejas, ¿no? Pero ¿qué sucede en el mercado peruano? En el mercado peruano, este modelo, ¿no?, o este sistema de contratación es utilizado básicamente por la minería, ¿no? La minería es un motor de la economía peruana, adicionalmente construcción, consumo masivo, el sector agrario se fueron sumando, ¿no? Entonces, las personas que están contratadas bajo esa modalidad ya eran significativas, ¿no? Fueron creciendo en el tiempo. Entonces, como van creciendo los negocios, van creciendo las empresas, van creciendo los problemas también, ¿no? Entonces, esto era una situación, pues, que definitivamente hizo que el Perú, para suscribir el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, tuviera, pues, que formalizar sus normas sobre tercerización, ¿no? Y eso tomó un buen tiempo, y las empresas se adecuaron. Lastimosamente, y en nuestros países latinos, los niveles de informalidad son bastante altos, ¿no? Entonces eso hizo, pues, de que muchos trabajadores, pues, tercerizados, ¿no?, ganen menos que los trabajadores de la empresa principal o de la empresa que requería los servicios. Y a mi criterio han sido más los beneficios del modelo que los perjuicios, más que perjuicios regulatorios o barreras regulatorias. Creo que el problema está en una correcta fiscalización, ¿no? Y eso ya tiene que ver con un tema de política estatal peruana, ¿no? Pero bueno, ya poniéndonos en contexto reciente, ¿no? El gobierno del presidente Castillo tiene una agenda, la Agenda 19, ¿no? Una agenda que ha cumplido, lo conversaba con algunos colegas y algunos clientes en la previa, ¿no?, que le decía que el presidente Castillo prácticamente ha cumplido el 90% de esa agenda laboral, ¿no? De una agenda laboral bastante rígida y dura, ¿no? Tenemos en cuenta que el Congreso también tiene una presencia marcada de personas de izquierda, ¿no?, que han hecho que la regulación sea un poco más dura para poder hacer negocios en el Perú. Y más que negocios, sino tener una restricción respecto de
de la gestión de las relaciones laborales. En ese contexto, ¿no?, donde el presidente Castillo tiene una agenda, el Congreso en la Comisión del Trabajo también tiene una agenda muy alineada con los sindicatos, sale esta norma de tercerización, de cambios en la tercerización. Solo para ponerlos también en línea, cuando sale la norma de tercerización se podía tercerizar todo, es decir, si podría tercerizar el core del negocio, ¿no?, en sus distintas etapas, la cadena productiva, la cadena de valor, no la podía tercerizar, ¿no?, obviamente con empresas formales, ¿no?, y no solamente era para actividades principales, sino para actividades especializadas, porque actividades complementarias como vigilancia, limpieza, seguridad, esas se contrataban bajo otro mecanismo legal que se llama intermediación laboral. Bueno, ¿qué sucede en febrero de este año? En febrero de este año se da esta restricción de la tercerización, donde se hace una pequeña cirugía. ¿Y cuál era la cirugía? Es decir, las empresas en el Perú no podrán tercerizar actividades nucleares. Ese fue el término que usó el Ministerio de Trabajo peruano, ¿no? ¿Qué quiere decir? No puedes tercerizar el core del negocio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué puedes tercerizar, mejor dicho, bajo ese nuevo esquema? Puedes tercerizar aquellas actividades que sean principales, pero que no sean del core del negocio, primer grupo, y el segundo grupo, actividades especializadas o altamente especializadas. Como verán, ahí el universo, pues, de la tercerización se reduce, ¿no? Digamos, ya queda, digamos, a estos dos grupos que les he comentado. El gobierno peruano el día de ayer ya circuló un proyecto de norma donde va a fortalecer a los sindicatos, ¿no?, para poder conformar más organizaciones sindicales, más facilidades y protección para las negociaciones colectivas y algunas herramientas para hacer huelga. Si me preguntan, y solamente para concluir y de repente ya darle el pase a Charles en el segundo tema, estamos en una coyuntura compleja, ¿no?, en una crisis sanitaria, económica que hay que tener en cuenta para este tipo de normas y sobre todo en un contexto de recuperación económica, ¿no? Creo que nos están atacando los problemas principales que tenemos, no solamente el Perú, sino también los países latinos, como es la informalidad. Creo que eso va a permitir tener una bolsa más de mayor contribución y el país va a poder generar empleo, mayores oportunidades de crecimiento. Adelante, Charles, por favor, con el tema tan importante también como el primero, que tiene que ver con la inflación que en el mundo está pasando y esto cómo afecta el costo de vida, la canasta familiar y finalmente el nivel socioeconómico de nuestros trabajadores, ¿no? Adelante, por favor, Charles. Sí, no, pues, antes de opinar de ese segundo tema, pues no quiero dejar de intervenir en la buena y magistral exposición de Percy y agregar algunos puntos que me parecen de interés y sobre todo en Perú, donde está ahora mismo el tema en discusión. O sea, lo primero que quiero decir es que en Colombia hay total libertad y amplitud frente a la tercerización. O sea, aquí no tenemos afortunadamente esos problemas, aunque como muy bien lo decía Percy, seguramente vamos a entrar en discusión por el cambio de gobierno. Pero yo, ¿qué quiero agregar y qué es lo que estamos tratando de estructurar acá en este país para la defensa de la tercerización? Yo tuve la oportunidad en el 2006, imagínense hace cuántos años, estamos hoy en el 2022, hace 2006, estamos hablando 14, 16 años, en el seno de la OIT se discutió, se quería hacer un convenio, Percy, Néstor, frente a la triangulación, que no es otra cosa que la tercerización, en un mundo supranacional globalizado donde todo el mundo terceriza los servicios, y sobre las relaciones del trabajo, sobre el contrato de trabajo oculto. En ese momento se discutía, y yo oía los argumentos de empresarios y de gobierno y de trabajadores frente a la defensa o la oposición. Yo les quiero decir que en esa discusión solamente se pudo sacar una recomendación. No hubo acuerdo tripartito, ni de dos, ni de todos, frente a sacar un convenio en contra de la triangulación o de la tercerización. Ni siquiera frente a las relaciones ocultas. Solamente tuvo oportunidad de salir una recomendación y muy orientada hacia el ocultamiento
del contrato de trabajo, que también se da en todos nuestros países y lo vemos en la informalidad, personas que no tienen contrato de trabajo y que se ocultan por diferentes figuras. Ni siquiera hubo pronunciamiento expreso sobre la triangulación, porque se consideró en ese momento, en el consenso, que era algo serio y que era algo sano en el mundo. Entonces, la invitación, Percy, es que de alguna manera, y al Perú, los amigos del Perú y de todas las latitudes, es que busquemos las memorias de esa discusión, busquemos el consenso que se dio la OIT, porque infortunadamente en nuestros países de Latinoamérica en desarrollo siempre nos quieren llevar adelante en discusiones que ni siquiera el mundo desarrollado ha avanzado, porque entiende que sería un retroceso. Y en esa discusión se quedó claro que la triangulación era válida, era eficaz, porque era quitar oportunidades. Y en estos países en desarrollo hay que dar oportunidades de formalidad y de contrato de trabajo. Se dio en la discusión de la recomendación 198 del 2006. Busquen, ahí habían preguntas sobre la triangulación, todo eso está en las memorias del OIT, y seguro que le daremos más herramientas a nuestros países para no meternos en discusiones o en normatividad que realmente ni siquiera en ese organismo tan importante como la OIT se dieron cuenta que era un camino errado, entonces que no debemos transitar. Ahora bien, volviendo a la pregunta, claramente hoy frente a la coyuntura que están viviendo los países, primero el tema de y ahora vuelvo a la pregunta de la inflación, problemas de la cadena de suministro, adicionalmente guerra de Ucrania-Rusia, problemas fertilizantes, todo esto ha generado que la inflación suba, por supuesto, esto es un problema mundial, unos países más que otros, por situaciones locales, económicas, por ejemplo, Argentina tiene una situación más grave que otros países, lo estamos viendo en los medios, pero en general la inflación es un problema de todos. Como digo, a unos los afecta en mayor medida por temas locales que otros. Pero este problema de la inflación hay que entenderlo, que afecta en mayor medida a la clase baja, a los que tienen el mínimo o remuneraciones bajas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que más ha subido? Alimentos y transportes. Al subir alimentos, la canasta familiar de una persona de bajo ingreso, la alimentación tiene un porcentaje mayor en sus ingresos. Una persona que gane mucho dinero, por supuesto, la alimentación va a ser un porcentaje menor que alguien que gane menos ingresos. Entonces, definitivamente hay un problema. Eso ha hecho que globalizadamente los países tomen decisiones. Argentina, Chile, incluso tenemos entendido, Percy me lo confirmaba en la reunión previa, que en Perú se dio un reajuste del sueldo mínimo este año, que lo veíamos en la noticia y así lo confirmaba. Pero ojo que eso es diferente en Colombia. En Colombia todos los años reajustábamos los sueldos en enero, porque de pronto aquí hay una inflación mayor y siempre es algo ordinario, habitual. Lo único que está pasando aquí es que los reajustes que hacíamos nosotros todos los eneros se ha quedado corto. Entonces vemos un problema en la situación. Frente a ese problema que estamos haciendo en Colombia, de alguna manera en Colombia estamos promoviendo un discurso muy de unión, muy de trabajar en sociedad, empleados, empresarios, entendiendo que toda esta pandemia ha desatado inconformidad, lógicamente, porque la pandemia per se genera pobreza, agrava los indicadores. Colombia se ha atrasado 10 años o ha vuelto a indicadores de 10 años en pobreza, en necesidades, etcétera. De alguna manera tenemos que actuar diferente. Y en un discurso de unión, de decir, hey, ustedes trabajadores, nosotros empresarios, que entendemos que con trabajo es que se sale adelante, se produce, tenemos que tener empatía, y le llamamos a la campaña Empresarios con Empatía, y no es otra cosa que tratar de llevar más recursos discrecionalmente en la medida que se pueda por parte de los empleadores. Entonces aquí hay un subsidio de transporte que se da mensualmente de 137.000 pesos, una propuesta es llevarlo a 150.000, otras propuestas es dar un bono por inflación, pero hay que entender que hay que actuar de esa manera. Yo siempre he dicho que un buen empresario no necesita de un sindicato para dar ni para pedir. El mejor sindicato debe ser uno como empresario de alguna manera y llenar esos espacios de tal manera de que avancemos con cohesión empresarios y trabajadores, como una muy buena barrera natural para todos estos gobiernos populistas. Los trabajadores saben, aquí hay un lema, Néstor, y con eso termino, y Percy en Colombia que ganó la campaña, que es vivir sabroso. ¿Y qué es vivir sabroso? Yo digo, si tú no trabajas, no puedes vivir sabroso.
porque eso de vivir de subsidios toda la vida puede pasarnos situaciones peores que las de Venezuela, sobre todo porque Venezuela tiene una ventaja frente a toda Latinoamérica, es que las reservas petroleras de ellos no las tenemos nosotros, y el petróleo aguanta bastante. Entonces, eso es complicado, entonces, de alguna manera hay que buscar una unión, una cohesión, y eso solamente se hace con empatía, que no es otra cosa de ver qué le está pasando al otro, preocuparse por sus situaciones y tratar de buscar soluciones. Eso es lo que está pasando aquí en Colombia y bueno, espero haberles aportado algo frente a esa problemática. Sí, el impacto primero ha sido muy duro, ¿no? La inflación, digamos, la crisis externa que tenemos, ¿no? Lo mencionaba Charles, ¿no? El problema de alimentos, combustible, la cadena de suministro, exportaciones, quieras o no, son todos los males juntos, ¿no? Entonces, claro, complica un poco más la situación. Yo quería dar algunas cifras, ¿no? Que creo que son importantes para que los participantes las tengan en cuenta. El tipo de cambio en Perú a la fecha es de 3.93 soles por cada dólar. ¿Ya? Esto ha subido en las últimas semanas, digamos, por temas no internos, sino externos. La inflación en junio ha llegado a ser de 1.19%, por lo que comentaba, ¿no? El alza de los alimentos y el combustible, ¿no? Recuerden que aquí el alza de los combustibles ha sido sostenida en el tiempo, ¿no? Y a nivel Perú, el incremento ha sido del 3.9%. La inflación acumulada en Perú del semestre enero a junio es de 4.44%, ¿no? Sin embargo, la inflación producto del cobre, ¿no? En Perú es el segundo exportador más grande del cobre, ¿no? Ha sido en el 2021 un indicador sí positivo de 6.43%. Mencionaba Charles que nosotros en Perú hemos tenido un reajuste del sueldo, del salario mínimo, y es verdad, ¿no? A partir de mayo, el gobierno peruano incrementó el sueldo mínimo, que al tipo de cambio es $260. Es un sueldo bajo, digamos, o en comparación al promedio de la región, que está un poquito más elevado, cerca de los 270. Y yendo al índice de precios al consumidor, que es el indicador que pega mucho en la canasta familiar, ¿no? Es del 0.38% en Lima. Aquí, ya para ver el efecto, en la canasta familiar peruana, la canasta familiar básica, que es de un monto de 286 soles, un equivalente a $73, tiene 586 productos, claro, de toda la variedad que hay, ¿no? Pero fíjense este detalle, 405, que básicamente son verduras, frutas, ¿no? Han incrementado el precio. 109 productos han bajado de precio y 72 se han mantenido. Claro, pero ustedes me preguntarán cuál es el problema. Creo que más que evidente, ¿no? Suben los precios, sube el combustible, pero las remuneraciones se mantienen estancas. O sea, entonces, ese es un gran problema. Y lo otro que quería comentar, ya lo había adelantado, es nuestra informalidad, ¿no? Que creo que la informalidad en América Latina va alrededor de entre el 70-70%. En Perú es del 76%, según la Autoridad de Estadística Nacional, ¿no? Con lo cual tenemos un 23% de formalidad. Curiosamente, los que han generado empleo en esta recuperación económica tras la pandemia, bueno, todavía la pandemia sigue, pero finalmente ha generado mayores puestos de empleo, ha sido la informalidad, ¿no? Porque si ustedes ven la data que les estoy dando, 7 u 8 de cada 10 peruanos son informales, ¿no? Entonces, este es un gran problema, no solamente del Perú, un gran problema latinoamericano, ¿no? Donde el grueso de las empresas o el tejido empresarial es pequeño, ¿no? Es micro y pequeña empresa. Y un añadido adicional, son empresas familiares, ¿no? Entonces, con lo cual las gestiones corporativas que vemos, digamos, en la gran industria, no la tienen, ¿no? No tienen todos esos lineamientos y flujos. Que no quiere decir que se vayan a tener, porque yo creo que hay mucha intención de poder ser formal, de poder hacer las cosas bien. Si uno dialoga con los gremios de microempresarios, tienen esa visión. Pero lastimosamente son las restricciones estatales o la falta de apoyo, por lo menos a mi criterio considero que la falta de acceso a crédito, a capital de trabajo,
barato o económico, eso es algo que debería estar, creo que en todos nuestros países, ¿no? Lastimosamente, la banca privada en Perú no ha tenido ese enfoque, ¿no? Y hace, pues, de que la economía informal prefiera no pagar tributos, no acudir a financiamiento de la banca privada, y claro, el colchón de financiamiento encubierto, ¿no? Se sigue manteniendo. ¿Cuál es el efecto? Empleos de mala calidad, o subempleo, ¿no? Se afecta también la canasta básica, porque vemos que las remuneraciones no suben y los costos son más altos. Entonces, y claro, y ahora los puestos de trabajo también son escasos. Ojo que este tema no depende únicamente, pues, de un Ministerio de Trabajo, ¿no? Esto es una política estatal, ¿no? Que depende también de los Ministerios de Economía, los Ministerios de la Producción, ¿no? Que permitan hacer, digamos, un lineamiento integral para poder superar este problema. Hay lo importante, esto para cerrar el punto, me parece interesante que Percy nos indica que lo mismo está sucediendo en Perú, es que es algo diferente, es algo extraordinario, o sea, no es algo común, por lo menos habitualmente en Perú. En Colombia, como les decía, la inflación siempre, aquí ya la inflación está por encima del 10% en lo corrido del año, y algo así es común. Normalmente nosotros reajustamos el 5, el 6, o sea, a diferencia de ustedes, aquí siempre la pérdida del poder adquisitivo del dinero es un problema anual. Ustedes manejan una inflación controlada versus nosotros. Pero está pasando algo diferente. En Colombia es que aquí era el 4, 5, aquí está por encima de los 2 dígitos. Está por encima de 10 y en el caso de ustedes 4. Eso obliga a hacer acciones diferentes, porque no todo el mundo gana el mínimo, pero hay una gente que está entre el mínimo y 2 mínimos. Por decir algo, $250 hablaban ustedes, entre 250 y 500. Esas personas también están viéndose afectadas. Eso implica que nosotros tenemos que hacer reacciones diferentes y acciones diferentes, que es un poco lo que estamos proponiendo acá. Es, frente a una cosa extraordinaria, nosotros como empresarios actuar rápidamente, porque no necesitamos que el gobierno actúe por nosotros o algo. Ese es el gran tejido empresarial que hay en Latinoamérica. Eso es un poco eso, es la invitación, Néstor, hacer cosas diferentes frente a la coyuntura. No necesitamos que nos las digan. Y en ese sentido, Charles Percy, el tema del teletrabajo, que ya existía desde antes, ¿no? Pero lo ha traído al frontis del escenario laboral, ¿no? O sea, hoy en día ya es una práctica totalmente extendida. Eso, ¿de qué manera, desde el punto de vista laboral, y desde el punto de vista de sus especializaciones, esto está cambiando el entorno en el cual se gestionan las empresas y las personas, ¿no? En Perú todavía no tenemos la nueva regulación del teletrabajo, ¿no? Hay un proyecto que está avanzado, además ya está, y hay un dictamen de la Comisión de Trabajo, perdón, de la Comisión de Ciencia y Tecnología, ¿no? Que debería salir. O sea, solamente falta la firma del presidente y ya tendríamos esta regulación. En el 2015 teníamos una regulación sobre el teletrabajo, pero si vemos la data, solamente se acogieron cerca de 1934 teletrabajadores. O sea, digamos, en ese momento, desde el 2015 hasta el 2020, que fue la pandemia, hubo muy poca receptividad por parte de las compañías en el Perú para teletrabajar, ¿no? Era algo que probablemente se quedaba en la gran industria, ¿no? Bajo políticas de trabajo flexible, pero, digamos, no era usado de manera frecuente, ¿no? Esto pasa ya más bien en la pandemia, ¿no? Donde, y solo un detalle, ¿no? No se utilizaba, ¿por qué? Porque el teletrabajo en su momento en el Perú era muy rígido, ¿no? Tenía que haber cambios en el contrato de trabajo, tenía que la empresa asumir los costos del teletrabajo, ¿no? Y costos asociados, ¿no? No solamente, digamos, de los equipos informáticos, sino también de los suministros, energía eléctrica, algún mecanismo de protección. Y claro, y tenía que haber aceptación por parte digamos, del trabajador y obviamente las dificultades del teletrabajo relacionadas con el control de horas, la supervisión y probablemente la generación de horas extras. Esto, por eso no tuvo esa potencia el teletrabajo en su momento. Pero en el trabajo remoto, como
como todos los países latinoamericanos, nos tuvimos pues de que migrar a una situación flexible que era el trabajo remoto, ¿no? Un trabajo remoto más sencillo. Bueno, también no nos queda de otra, ¿no? Teníamos para poder seguir generando, seguir trabajando, ¿no? Pero vimos pues ahí las compañías y los líderes en general, ¿no? Independientemente del tamaño de empresa, se convencieron que era una forma que ahorraba costos, ¿no? Para la empresa, ahorraba costos y desgaste también para el trabajador, conciliaba la vida familiar, personal, familiar con la vida laboral, ¿no? Entonces tenía una serie de ventajas, ¿no? No era un modelo perfecto, pero digamos funcionó y yo creo que eso permitió darle rueda a la economía en una situación de contracción, de crisis sanitaria muy grave que todos hemos pasado. ¿Qué sucede ahora? En el Perú, este trabajo remoto que empezó en la pandemia se puede utilizar hasta diciembre del 2022. Y es por eso que el Congreso hoy tiene en carpeta y a porta de salir del horno esta norma del teletrabajo. Solamente quiero comentar cinco puntos que tiene esta nueva regulación del teletrabajo en el Perú. Primero, que abarca más modalidades, es decir, no solo teletrabajo en el Perú, no solo trabajo en el domicilio, sino puede ser en cualquier lugar, en el Perú o puede ser en el extranjero también. Esto es algo que ya inclusive a nivel de grandes corporaciones lo están utilizando, hay otros trabajadores que han decidido pues migrar, ¿no? Y siempre que, digamos, las actividades lo permitan, porque eso también es importante, ¿no? Hay negocios que sí resiste ir al teletrabajo y otros que no necesitan más bien presencialidad, lo puedes hacer, ¿no? Lo que ha venido ocurriendo también antes de que salga esta norma no es el trabajo híbrido. Yo creo que es la modalidad que por lo menos muchas compañías se sienten cómodas, ¿no? Es trabajando 3 días, 4 días, ¿no? 2 días, ¿no? A la semana, ¿no? Y teniendo un espacio también un espacio de presencialidad y un espacio de trabajo en casa, ¿no? O en el lugar donde esté la persona. El tema aquí sobre la gran discusión en los costos. ¿Ya? Porque algunas compañías en el Perú lo que hacían en el trabajo remoto era dar un bono por, digamos, a todo costo del trabajo remoto, que básicamente iba entre 80, 100 soles, 20 o 30 dólares al cambio, ¿no? Pero lo que sí busca esta norma es de que se definan, ya sea por acuerdo o ya sea que la empresa proporcione ese pago, ¿no? Lo interesante aquí es que ya compañías dentro de esa estructura de compensaciones están considerando pagar sumas de dinero a los trabajadores que estén teletrabajando, ¿no? Y esto tiene menos carga impositiva. ¿Qué quiere decir? Que es tratado como una condición de trabajo. En el Perú toda condición de trabajo está liberada de costos, ¿no? De costos laborales, ¿no? Impacto en beneficios sociales y también de tributos, con lo cual es un beneficio que ayuda muy bien para hacer un estímulo económico dentro del paquete de compensaciones, como digo, siempre que la labor lo permita, ¿no? Ya sea de manera parcial o de manera total. 3 temas adicionales que trae esta norma es que, digamos, la empresa y el trabajador se ponen de acuerdo, digamos, respecto al horario, al tiempo de trabajo que se realiza. Otro tema interesante es la desconexión digital, que a veces no se puede, no hay algunas posiciones del negocio que no pueden desconectarse de manera permanente, pero se establece esta posibilidad, ¿no? En España no funcionó tan bien esto, ¿eh? Hay posiciones de dirección que han tenido pues de que salirse un poco de la desconexión, pero es una mirada interesante para que también, digamos, no caer en otros riesgos como puede ser el estrés laboral o el desgaste propio de la actividad, digamos, ininterrumpida, ¿no? Y finalmente, la regulación también indica pues de que la empresa que utilice esta modalidad de trabajo dé algunas facilidades, sobre todo desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, para cuidar riesgos ergonómicos, para cuidar riesgos psicosociales, como el que mencionaba, el estrés laboral, y finalmente que esta modalidad ya sea permanente, ¿no? Porque, como les decía, ha funcionado desde el punto de vista económico, operativo y hasta de clima laboral. Gracias, Percy. Adelante, Chávez, por favor. Sí, no, yo voy a tratar de referirme a puntos que considero que pueden ser transversales a todos nuestros países, partiendo de la realidad, por supuesto, colombiana.
en Colombia había una ley del 2012 que se denominaba teletrabajo, que es como un poco lo que se le ha tratado de dar solución al asunto. Después de esa ley del 2012 han surgido como 5 normas. De hecho, hace poquito un autor, un representante de la ANDI hablaba del teletrabajo y sus hermanos. No le han dado solución todavía a la problemática. Entonces, hemos hecho como 5 normas después de pandemia y todavía no le hemos dado solución al asunto. O sea, ninguna sirve porque son demasiado formales, son demasiado rígidas y no se entiende el teletrabajo, o sea, no se entiende el trabajo remoto por su rigidez. Y ahí hay un problema. O sea, yo creo que Perú, ojalá que lo logre, pero veo muy difícil que en la norma busque la solución, porque hay cosas que hay paradigmas que hay que quebrar y que vencer antes de construir la norma. Y me voy a referir a eso porque esos son transversales. Entonces, primero hay normas. Aquí hay cantidad de normas. Una del 2012, que era muy rígida porque no pensaba en el trabajo remoto, no la virtualidad como es hoy. Entonces, muy rígida. Viene pandemia, sacan una circular donde en el trabajo decía, el que es trabajo remoto, ocasional, extraordinario, una vez cada semana, el que iba a su casa y trabajaba, ese no tiene ninguna regulación. El trabajo en casa, porque salí tarde, porque es un día que me quiero quedar, no hay ningún problema. Pero el que era teletrabajo tiene una excesiva rigidez, sobre todo en temas de seguridad laboral. ¿Quién asume el riesgo? ¿Quién asume el costo? ¿Cómo lo está? Etcétera, etcétera. Entonces, hemos hecho varias normas para tratar de generar solución, pero se mantienen los problemas, porque problemas es si tú eres teletrabajador o eres trabajador remoto, ¿te puedo devolver a la empresa? Ese derecho de quién es esa facultad, de quién es, del empleador mío. Eso es discrecional, pactado. ¿Quién asume el costo del internet o los costos que implica el teletrabajo? ¿Quién asume los implementos de trabajo, el computador, o pongamos cosas más básicas, la silla, la mesa? ¿Qué pasa si se accidenta bajando la escalera? ¿Quién revisa si las condiciones son claras o no claras? Son aspectos muy complejos los que regular y todavía no los hemos, pienso yo, perdónenme lo coloquial, digerido. Todavía están en proceso. Entonces yo creo que hay que primero ponerse de acuerdo o entender desde la órbita o algo que tenemos que entender los empresarios, los asesores de empresarios, que es pues a lo que yo me dedico, a asesorar a las compañías, que tenemos que entender es uno. En materia laboral parte de un principio intuitivo, protector, y dentro de eso la protección al trabajador en sus labores es una regla universal, general. En un contrato de trabajo tú tienes que proteger al trabajador, es una obligación en todos los códigos del trabajo. Entonces, lo primero que hay que entender es que esa obligación se diluye, desaparece cuando el trabajador labora en su casa. Yo no tengo que preocuparme porque la silla sea la adecuada, la mesa, que las condiciones no haya una explosión con su estufa, sí o no. Porque muchos empleadores hoy creen que no. Y yo lo que les digo es, ojo, que alguna protección debe haber, y sobre todo que si tú hoy no está regulado o no está entendido, y por eso dije digerido, todavía tenemos que entenderlo, de alguna manera hay una tensión entre ese derecho, esa obligación de proteger, que es natural de la esencia del código, de las leyes del trabajo, de su espíritu intuitivo, obligación de proteger, y que si no proteger es responsable de esa desprotección en Colombia con las indemnizaciones más graves. Hoy el pleito más grave o más oneroso en Colombia, más costoso, es el que se deriva de un accidente o una enfermedad profesional, porque aparte de la responsabilidad del seguro, que aquí tenemos seguros por riesgos profesionales, te toca una responsabilidad subjetiva que encabeza el empleador cuando hay omisión del deber de cuidado. Entonces, esa responsabilidad que es natural del derecho al trabajo, ¿hasta dónde llega en el trabajo remoto? Entonces, eso yo creo que hay que decantarlo más y entenderlo más. Porque, por supuesto, algunos empleadores pensarán que se diluye esa obligación y desaparece. Un empresario de 10.000 trabajadores dirá, y yo tengo que ir a 10.000 casas a ver cuáles son las sillas, cuáles son las mesas y cómo administro eso de 10.000 casas. Obviamente, entre el tamaño sea más grande, el tema más complejo. Entonces, eso tiene que comenzar a decantarse. Frente a ese primer punto,
para darle soluciones, no quedarme solamente con los problemas. Yo soy de la opinión que la balanza o la atención se inclina hacia la protección del trabajador. Tienes que buscar cómo lo proteges, cómo le das medidas de seguridad en su casa. No sé cuál será el mecanismo práctico para solucionar en esas empresas grandes. Pues habrá empresas, cosas, y se generarán oportunidades, pero tú tienes que proteger al trabajador definitivamente. Otro gran problema de ese tema es el derecho de reversa, le llaman en Colombia, es que si tú lo mandas a teletrabajar, puedes devolverlo o no devolverlo. Entonces ahí habrán diferentes soluciones que habrá que decantar. Una, si yo lo contraté en el sitio y yo lo mando después al trabajo remoto, por supuesto yo creo que puede haber una posibilidad, por lo menos de acordar, de que pueda haber el derecho de reversa. Si a mí me contratas, para trabajo en el sitio y después me llevas allá, debe haber una oportunidad de revertir el asunto. Por supuesto, hay otras figuras donde ya yo te contrato y tu condición desde el inicio es el trabajo remoto. Por supuesto, ahí la solución es diferente. Si yo te contrato con esas condiciones, que él me exija a mí que lo tengo que llevar a una sede, por supuesto, la solución es diferente y ahí sería a favor del empleador que no. Y todas esas cosas hay que comenzar a definirlas. ¿Cómo opera la jornada laboral? No, que tiene que ser rígida, 8 horas y 48. Una pregunta. Si el espíritu del trabajo remoto es que si la señora tiene un hijo o el señor tiene un hijo, se dedique en un momento, lo interrumpa, se dedica a su hijo y después pueda trabajar. Las jornadas tienen que ser diferentes. ¿Y qué pasa si le hago un proceso disciplinario? ¿Lo puedo llamar? ¿Puedo hacer visitas en el trabajo remoto periódicas para hacerle seguimiento, para hacer capacitación? ¿Puedo o no puedo? Pues son soluciones que darán las normas y por supuesto yo soy del convencido de que sí se puede hacer y cuando lo vemos en las normas de trabajo remoto se ve que se permite siempre llegar a la sede de la empresa a indicaciones. Pero hay un problema mayor y con ese termino. El tema suprarracional, o sea, ¿qué pasa con el trabajo remoto? Que yo lo contrato en Perú, Percy me contrata, pero yo trabajo en Colombia. ¿Cuál es la seguridad social que me aplica? Definitivamente yo estoy prestando un servicio allá y mi trabajo es local, o sea, sino que como yo podía trabajar virtual en Perú y yo era peruano, pero dije, oye, voy a ir a visitar Colombia, me han hablado bien de Colombia, de Bogotá, y me voy para Bogotá, Percy. Un amigo, un colega tuyo peruano, ¿sabes? Entonces, ¿qué normas le aplicas? ¿Cómo lo afilias a seguridad social? ¿Cómo le cubres el riesgo? Entonces, en Colombia hay todavía limitaciones porque el sistema de seguridad social, cuando se trata de temas transnacionales, todavía la cobertura, sobre todo en riesgos profesionales, aquí en Colombia, no sé, allá en Perú, tenemos el sistema integral de seguridad social que está compuesto por 3 pilares: pensiones de vejez e invalidez por riesgo común, salud, que cubre los temas de enfermedades, incapacidades, temas menores, pero más que todo es satisfacer el sistema de salud, y 3 riesgos profesionales, que cubre las contingencias de enfermedades o accidentes laborales. Entonces, el riesgo laboral, ese tercer pilar, dice, no, yo te cubro en Colombia, pero yo como cubro un riesgo en Estados Unidos, no lo puedo hacer capacitar, o en Perú. Entonces, esas son limitaciones. Entonces, definitivamente es un tema que yo creo que todavía está en construcción. Espero estar equivocado, Percy y Néstor, pero no creo que lo que venga sea la solución. Les agradezco. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Gracias, Néstor. Muchas gracias, Charles. Muchas gracias.